Bueno chicos, hoy les quiero mostrar más que todo un breve tutorial de cómo utilizar la DAQ, cómo leer datos de la DAQ a través de LabVIEW. Es un video bastante corto que les va a dar una idea de cómo ustedes pueden empezar a leerlo. Básicamente, primero que todo quería mostrarles y recordarles un poco cómo está compuesta la DAQ. Básicamente ella pues tiene unos pines analógicos y unos pines digitales. Para el caso de los pines digitales, ella se puede configurar tanto como entrada o como salida. Y para el caso de los pines analógicos, hay 7 puertos como pines analógicos para entradas que pueden ser configurados como entrada diferencial o como entrada single ended, que significa que conectas el pin positivo respecto a tierra. Okay, más adelante les mostraré cómo se hace esto. Bueno, básicamente pues lo que vamos a hacer hoy con la DAQ es leer simplemente una señal analógica, sea una señal periódica o sea una señal aperiódica, es decir, un valor puntual de C. Teniendo en cuenta pues que la DAQ, por lo menos la DAQ, la USB 6009 tiene una frecuencia de muestreo para cada una de sus entradas de hasta 48 kHz. Es decir, que él puede adquirir señales de hasta 24 kHz. Yo estoy utilizando un, una, una versión de LabVIEW que se llama LabVIEW NXG. Yo sé que de pronto ustedes tengan una versión más vieja y también de hecho la que les mostré el día de la clase es una versión diferente, pero básicamente es lo mismo. Tienen los mismos bloques, lo único que cambia son digamos como la interfaz, la visualización del programa y de pronto la ubicación de los bloques, pero tienen los mismos bloques, las mismas funcionalidades, entonces básicamente lo mismo. Bueno, listo, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, File New Project, para crear un nuevo proyecto, listo. Entonces, tal cual como el programa que les mostré aquel día, tenemos dos ventanas. Una ventana para hacer digamos, la interfaz, que se llama panel, y la otra es para hacer el diagrama de bloques. Listo. Entonces, se van acá pues, con el software que ustedes tengan, la versión que ustedes tengan, y se van acá a diagramas. Entonces vamos, le damos clic derecho y buscamos el while loop, que en este caso está aquí. Creamos el while loop, listo. En el while loop siempre se tiene que generar aquí un botón de stop para que pueda funcionar. Le damos aquí en control, create control, y aquí te puede generar un botón para que tú puedas detenerlo o iniciarlo cuando tú desees. Listo. Entonces primero lo que vamos a hacer es vamos a leer una entrada analógica. Para leer una entrada analógica simplemente vamos a utilizar unas APIs que tiene LabVIEW para leer dispositivos de la DAQ. Estas APIs se llaman APIs DAQ MX, que en este caso de este software lo puedes encontrar dándole clic derecho y le das aquí donde dice Hardware Interface. Y aquí te aparece este iconito que se llama DAQ MX, ¿listo? Este icono es para hacer la adquisición de datos del hardware de la DAQ. Listo, entonces le damos clic y te aparecen estos bloques que tú puedes ver acá. Para el caso del software que les mostré, que está en los laboratorios, tú los puedes encontrar así, dando clic derecho en funciones, y de esta manera los puedes obtener. ¿Listo? Entonces estos mismos que están acá, básicamente, son estos mismos de acá. Es lo mismo totalmente. Entonces, para nosotros leer una entrada analógica, primero tenemos que crear un canal. Aquí con este bloque que dice Create Virtual Channel, podemos crear ese canal. Entonces este bloque de acá lo vamos a poner fuera del while loop porque simplemente lo vamos a hacer una vez. ¿Listo? Una vez tú le das clic, él aquí, digamos, te da la opción de que tú escojas qué tipo de canal quieres hacer. Si es análogo input, output o digital input, o si es un contador. ¿Listo?
como en nuestro caso es un analog input, vamos a darle acá. Él también te da la opción de que sea voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, un montón de parámetros, pero como en este caso queremos leer simplemente voltaje, le damos aquí en voltaje. Él, además, si tú le das doble clic, él te da la opción de configurar otras cosas distintas. Por lo menos aquí te da la opción de crear qué canal físico es el que quieres generar, los rangos, el máximo valor que tú quieres leer y el mínimo valor que tú quieres leer. Pero digamos que también hay otra forma de configurar eso y es simplemente tú te vas acá y aquí te aparecen como unos puntos. Si tú te vas, por ejemplo, a este punto que está acá y tú le das clic derecho, eh, recuerden que en el caso del otro software sería clic derecho, crear una constante, lo mismo crear una constante, él te da la posibilidad de especificar qué puerto es el que quieres. Si es el puerto 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. En este caso vamos a configurarlo como el puerto 0, simplemente. Y aquí digamos que te da la posibilidad también de especificar cuál es el rango. Entonces si le das clic derecho y le das aquí en crear una constante, también te dice si quieres que sea, cuánto quieres que sea el máximo valor que lea y el mínimo valor. Por defecto vamos a dejarlo así. Listo. Recuerden que él puede leer hasta 10 voltios y menos 10 voltios. Listo. Entonces, ahora, como nosotros vamos a hacer una adquisición de datos, es decir, vamos a hacer prácticamente leer una señal y la vamos a muestrear, o sea, la vamos a pasar de analógica a digital, necesitamos muestrear esa señal. Entonces, para eso se utilizaría un bloque para hacer ese muestreo. En este caso es este, que se llama DAQ-MX Timing. Listo. En relación con el otro software sería este de acá. Y listo. Estos bloques, digamos que están relacionados entre sí. Y para que tú relaciones estos bloques con el bloque anterior, simplemente tienes que unir estos que dice aquí task-out con el que dice aquí task-in. Entonces los tenemos que unir siempre, siempre. Listo. Para que él entienda de que este bloque está interconectado con este bloque. Y aquí le podemos especificar algo que se llama la frecuencia de muestreo y el número de muestras que yo quiero. Entonces en la frecuencia de muestreo la podemos especificar aquí, dándole clic derecho y le creamos una constante. Por defecto él te da una frecuencia de muestreo de 1000. Y aquí en samples por channel podemos especificar cuántas muestras por canal yo quiero. Supongamos esta señal, ¿listo? Entonces con el rate estamos diciendo, si ponemos 1000, que cada 1 milisegundo tú vas a tomar un dato. Es decir, que de aquí a acá hay 1 milisegundo. Y cuando tú especificas el número de muestras por canal, tú vas a decir, por ejemplo, 1000. En este caso, tú vas a decir que yo quiero 1000 muestras de cada esta. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 1000. Cada 1 milisegundo. Entonces aquí en Source le das clic derecho, también le das en crear y aquí especifican el tipo de reloj que debe tener ese bloque de muestreo, y en este caso si le dan un board clock quiere decir que va a utilizar el reloj interno de la DAQ. Listo. Ahora vamos a utilizar un bloquecito que es para que él le indique al loop que ya puede empezar a muestrear, que es este de acá. ¿Listo? Que se llama DAQMX Start Task. ¿Listo? Entonces volvemos y unimos el task out con el task in, el task out con el task in, y estos de acá los ponemos aquí en el loop. Este bloquecito es este mismo. ¿Dónde estás? Este aquí, estar. Ahora vamos a especificar si la entrada va a ser diferencial o si va a ser single ended. En este caso vamos a hacer la single ended porque simplemente queremos leer un voltaje respecto a ground.
Entonces aquí en donde dice Input Terminal Configuration, le damos clic derecho y le damos aquí crear constante. Y ahora aquí te dice default, le dan acá y buscan el que dice RSE. Listo. Eso quiere decir que yo voy a poner en la entrada el pin positivo en A0 más y el pin negativo lo voy a poner en ground. Ahora vamos a crear cómo leer ese valor. Entonces le damos aquí donde dice read, donde dice DAQMX read y lo ponemos acá. Listo. Entonces lo que tenemos que especificar en esto es que sea una entrada analógica que lea una onda. También tenemos la posibilidad de que lea un floating point, pero también puede ser una onda en caso de que queramos muestrear a distintos puntos. Le damos aquí en single channel, aquí multiple samples para que pueda tomar las 1000 muestras que le pusimos en este bloque de acá y que lo lea por muestras, puede ser. ¿Listo? Entonces aquí agregamos a este de acá con este de acá. ¿Listo? Este mismo valor de acá lo podemos poner, crear una constante aquí donde dice número de muestras por canal y le ponemos el mismo que especificamos ahorita. Listo. Y aquí afuera nos arroja un data, pero este data él nos lo da como un array de datos, él no nos da un dato específico, entonces por esa razón tenemos que agregarle o buscar una forma de sacar la media de esos datos. Pero si quieres, empecemos mirando cómo se vería en esos datos. Entonces aquí en panel, buscamos aquí, cuando ustedes se van a panel, buscan clic derecho y buscan cómo buscar una gráfica para mostrar. Listo. Le damos aquí en gráficas. Entonces básicamente lo que estamos leyendo aquí es una entrada analógica, un voltaje que va de 0 a 5 voltios a través de un divisor de tensión simplemente. Entonces estamos tomando la fuente externa de acá que dice 5 voltios, no se enfoca pero ahí dice 5 voltios. Y estamos haciendo el divisor de tensión con ese potenciómetro y estamos poniendo la entrada analógica en el pin que especificamos en el programa, que es el A10, ¿okay? Que es el A10, que es este de acá. Y como todo este sistema tiene el ground en común, entonces él ya sabe que él está leyendo la entrada single ended. Entonces corriendo el programa, lo vemos aquí en panel y movemos, ya vemos que el sistema pues, está tomando los datos respecto al voltaje que está entrando en tiempo real. Bueno, ahora rápidamente lo que vamos a hacer es que vamos a leer esta salida. Vamos a sacarle la media, porque si ustedes se dieron cuenta cuando estábamos muestreando, él te da es un número un array de valores. Porque él lo que está haciendo es muestreando una señal de C. Entonces él te puede dar, supongamos que está midiendo 4 voltios, te puede dar 4.1 y luego te puede dar 4.05. Entonces es un array de valores. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle la media a todos esos valores. Entonces yo voy a utilizar este bloque que básicamente te mide la media de esos valores. Yo lo busqué, en caso de que ustedes no encuentren dónde está un bloque, ustedes pueden buscar aquí en esta lupita y escribir el bloque que ustedes desean buscar. Entonces le ponen aquí en min, por ejemplo, y él te muestra ese bloque que necesitas. Entonces es una forma fácil de tú buscar los bloques. Entonces él te da varios puntos donde tú puedes interconectar la señal. Aquí donde dice X, él le está diciendo que en donde dice X se va a conectar mi entrada. Es decir, la salida del bloque que está leyendo la entrada analógica. ¿Listo? Entonces aquí es donde dice tipo, le tienen que dar clic derecho constante para que diga que es un tipo aritmético. Y aquí donde dice min value te va a dar así tirar un valor, una constante, un valor específico. Entonces le das clic derecho y le das aquí
crear indicador. Se van aquí a panel, reemplazar, lo puedes poner por un icono un poco más agradable. Listo. Entonces si corres, él te muestra ese valor promedio que le está midiendo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que en base a este valor vamos a hacer una comparación y vamos a aprender un pin digital simplemente. Entonces esto lo hacemos así, le damos clic derecho, buscamos aquí en los bloques matemáticos y le damos aquí en comparación. Y buscamos el que diga mayor. Listo. Entonces conectamos una de las salidas con la salida de este bloque de media. Y aquí le ponemos clic derecho y le damos crear constante. Y le ponemos que sea mayor a 2.5. Si es mayor a 2.5, él va a aprender uno de los pines digitales. ¿Cómo creamos un pin digital? Lo mismo, clic derecho, buscamos los bloques de la DAQMX, le damos aquí en crear un pin digital y le damos aquí, en vez de ahora de dar analog input, vamos a poner digital output. ¿Listo? Entonces él aquí, tú puedes especificar qué puerto específico, aquí donde dice línea. Entonces hay varios puertos digitales. Tenemos el puerto, como les mostré inicialmente, el puerto 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, etcétera. Entonces le das aquí en crear constante y aquí él te dice los puertos que puedes crear. Entonces en este caso vamos a ponerlo en el 1.3, que es el que tengo más cerca para conectar. Listo. Y este task out y estas líneas de acá las conectamos. Entonces luego damos clic derecho, le damos acá y le damos para crear, para escribir una. Antes utilizamos el bloque de read, ahora vamos a utilizar el bloque de escribir. ¿Listo? Y le damos acá. Entonces aquí especificamos otra vez que es un digital output y aquí especificamos que es un booleano, es decir, o es 0 o es 5 voltios. Aquí le damos single channel. ¿Listo? Entonces unimos y aquí en data tú le vas a poner este valor de aquí, porque esta comparación te va a dar un valor, te va a arrojar un valor booleano, es decir, que si esto se cumple es falso y si no se cumple es verdadero, o al revés. ¿Listo? Entonces conectamos el data. ¿Listo? Ahora corremos el programa y nos damos cuenta de que él ahora nos damos cuenta de que este LED que está acá es el que va a representar mi salida. Es importante, chicos, que nos demos cuenta que todas estas salidas digitales que están acá tienen una configuración de colector abierto. Es decir, que cada vez que le vayamos a conectar por defecto una salida, hay que hacer esta conexión de aquí. Esta conexión de acá. Es decir, que tenemos que poner el LED a 5 voltios, obviamente con una resistencia limitadora y ponerlo aquí en serie con el pin. Entonces esto que está acá es una configuración colector abierto. Listo, entonces corremos el programa y básicamente esto es lo que pasa. ¿Sí ven? Que cuando él pasa o baja del umbral de 2.5, él se prende y si pasa de ese umbral se apaga. Listo. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es, para el caso de leer una señal en un tren de pulsos, resulta que la DAQ, la 6009, tiene una limitante. Ella tiene unas entradas digitales, tú puedes leer eso como una entrada digital. Tendrías que buscar la forma de cómo leer el pulso
sea, el pulso en una entrada digital. Otra forma era leerlo a través de un contador, una entrada que específicamente estaba diseñada para leer un tren de pulsos, pero la única digamos entrada que tiene la DAQ 6009, que se llama PFI, no puede medir la frecuencia de un tren de pulsos. Simplemente él te va a medir esto, tiene simplemente estos dos modos que están acá, y estos dos modos no te permiten determinar la frecuencia. Listo. Entonces la otra solución es leerla como una entrada analógica, muestrándola, y a partir de eso le sacas la frecuencia. Entonces esto que está acá, él me va a generar un pulso, un tren de pulsos, ya que como no tengo forma de generarla, entonces la voy a hacer con la misma de AQ, y con una entrada analógica voy a leer esa misma entrada y la voy a mostrar en una gráfica. Entonces básicamente es lo mismo, le das aquí en las APIs de la DAQMX y creas el canal, una entrada analógica de voltaje, y le das aquí en crear constante, y aquí le vas a especificar el puerto. En este caso yo voy a poner el A11. Listo. Y le creas el tipo de configuración aquí, constante, y le volvemos a poner el tipo de configuración RS. Listo. Ahora vamos a crear el timing, tal cual como hicimos con el anterior. Lo mismo, le creamos la fuente, que viene siendo el onboard clock. Le creamos el sample mode, y aquí le damos continuous. Le creamos el rate, lo podemos dejar en 1000, ya que si vamos a generar señales, o si vamos a adquirir señales de frecuencias pequeñas, con 1000 basta y sobra. Y le damos aquí en crear constante, serían 1000 muestras por canal. Y listo, el clic derecho, le damos en DQMX y le damos aquí en el bloque que le va a indicar al loop que va a empezar. Listo. Me perdí. Aquí está. Listo. Entonces le das acá, le das acá, le das acá, le das acá. Y aquí básicamente le damos clic derecho de AQMX y le damos aquí donde dice read. Listo. Y aquí le decimos que es un analog input, es una onda, es un solo canal, y lo vamos a leer por muestras, múltiples muestras. Listo, entonces aquí tú le especificas acá en el azulito el número de muestras, que es el mismo que pusiste allá, 1000 muestras. Listo, y aquí le das aquí y aquí, y aquí en data te vas aquí al panel, creas otro gráfico y le das aquí, aquí donde está la gráfica, y haces esa interconexión. Listo. Listo. Entonces él me está diciendo aquí que hay un error, me dice está faltando algo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, no he interconectado este bloque con este bloque. Listo. Ahora vamos a correr el programa y yo con eso, ese LED que está ahí simplemente está indicando que estoy leyendo un pulso. Listo. Entonces estamos viendo que aquí estamos muestrando la señal analógica. Ahora el reto que ustedes tienen es leer la frecuencia de esta señal y hacer la relación que tienen que hacer correspondiente. Ok. Entonces yo aquí le puedo variar la frecuencia y él la va a variar. La puedo aumentar y él la va a aumentar. Listo. Entonces básicamente eso es lo que tienen que hacer ustedes.